Las reformas políticas son muy importantes para corregir el rumbo democrático y fue muy importante el Acto Legislativo 01 del año 2003, que constituyó como una de las grandes reformas políticas del siglo XXI. Resulta que ese acto legislativo incorporó el umbral electoral del 2%. Lo que sucedía es que se estaba observando que tras la aprobación de la Constitución en 1991 con su mandato de pluralismo político, hubo una proliferación descontrolada de partidos políticos, llegando a haber decenas. Esto era un obstáculo para la democracia, ya que por ejemplo en una sesión del Congreso de la República, antes de las votaciones del respectivo proyecto de ley o de la discusión, cada vocero de un partido político toma la voz y da una intervención, y por derecho debe hacerlo cada bancada. El problema es que antes del umbral del 2% habría decenas de bancadas. Entonces el obstáculo que se generaba es que se podían quedar muchas horas solo dando las posturas de todos los partidos políticos, y como los partidos políticos representaban era a un político que tenía 60.000 votos, por ejemplo, y ya quería armar su partido político, entonces eran muchas intervenciones. Ya luego con el umbral del 2 y el 3% quedaron solo 10 partidos, entonces son solo 10 intervenciones, porque cada partido político elige un vocero, da la intervención de 5, 10, 15 minutos, y ahí sí continúa la votación para que se avance y se pase a un nuevo proyecto de ley y se avance la agenda del día en el Congreso. Entonces, ¿cómo lo hizo? El umbral electoral del 2% sobre todos los votos válidos. Para el año 2006, que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2003, en esas elecciones de Congreso en marzo, empezó el umbral del 2%, que se ubicó en aproximadamente 200.000 votos. Entonces, las colectividades políticas que no alcanzaron esos 200.000 votos se liquidaron, perdieron su personería jurídica, u otras que intentaban ganarlo, no alcanzaron el umbral electoral, entonces no obtuvieron personería jurídica y se liquidaron esos partidos políticos, quedaron unos pocos. Con ello se promueven más las instituciones políticas, se combate la dispersión política. Y luego vino el umbral del 3% mediante otro hito de las reformas políticas del siglo XXI, Acto Legislativo 01 del 2009, que entró en vigencia para las elecciones legislativas de 2014. Y como resultado, el umbral electoral para las elecciones de 2010 se ubicó en aproximadamente 300.000 votos, en 2014 se ubicó en aproximadamente 350.000 votos, en 2018 se ubicó aproximadamente en 480.000 votos. Hay un salto muy claro de 130.000 votos, y es por las consultas presidenciales que hicieron de un lado Iván Duque, Marta Lucía Ramírez Ordóñez, él es procurador, y de otro lado Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Estas personas hicieron consultas tanto de derecha como de izquierda respectivamente, que llevaron a las urnas por el escenario de polarización mucha más gente a votar por esas consultas, y a su vez se encontraban con el tarjetón de Senado y Cámara, votaban, contaba el voto válido y por ende subía el umbral electoral y se disparó de 350.000 en 2014 a 480.000. Misma tendencia continuó en el año 2022, en donde el umbral electoral ya subió 100.000 votos más, aproximadamente 580.000, 600.000. Se calcula que para el año 2026, que son las elecciones del próximo marzo, el umbral electoral va a estar en aproximadamente unos 650.000 votos. Entonces, por ello, las minorías políticas como el partido Mira, como el partido ADA, como el nuevo liberalismo, va a ser totalmente imposible. El nuevo liberalismo en 2022 sacó 300.000 votos en su lista cerrada, no alcanzó el umbral electoral, se fue solo, planificó mal su campaña, no se hizo en coalición electoral. Lo mismo Fuerza Ciudadana, sacó casi 500.000 votos, pero no alcanzó el umbral electoral, y pasó una locura, que es que Gilberto Tobón, con 170.000 votos, no fue electo senador, y otros senadores quedaron electos. Incluso en 2014 llegó a quedar electo un senador del Polo Democrático con 8.000 votos, pero fue porque Jorge Enrique Robledo sacó 300.000 votos él solo, y entonces arrastró muchísima votación para el Polo, y eso permitió que una persona con 8.000 votos alcanzara su curul en el Senado. Ese es más o menos el sistema electoral colombiano. Hoy las minorías políticas ya no, pues ya ninguna tiene 700.000 votos para alcanzar el umbral electoral, solo lo tiene el Pacto Histórico del Centro Democrático y de pronto liberal y conservador, Cambio Radical, pero se cree que en el escenario de polarización, en esta elección va a haber mucha votación por el Pacto Histórico, por el Centro Democrático, y se van a quedar mucho Cambio Radical, liberal y conservador, van a bajar, y las minorías políticas como el partido Mira, como el nuevo liberalismo, van a irse en coalición. Algunos, que es partido Mira, nuevo liberalismo, partido ADA, Indignidad, por ahí, van a irse en coalición electoral, y si la coalición alcanza el umbral electoral, entonces los partidos políticos que la integran también lo van a alcanzar, van a conservar su personalidad jurídica, que de acuerdo con la ley de partidos, entre otras leyes, implica financiamiento estatal para el partido político y el derecho a presentar listas a cargos de elección popular, como Consejo Municipal, Asamblea Departamental, Senado de la República, Cámara de Representantes, sin necesidad de presentar firmas ante la registraduría, sino que ya tienen ese derecho a tener su personalidad jurídica, y solo es ir a la registraduría, presentar su lista de 19 candidatos, en el caso del Consejo de Bucaramanga, si es posible, y ahí ya va a poder acceder a este derecho y puede participar en política, entre otros beneficios. Como lo explicaba anteriormente, un hecho revolucionario de las reformas políticas fue el umbral electoral y el concepto de cifra repartidora también. Entonces vamos a poner un ejemplo con la elección del Consejo de Bogotá del año 2023, octubre, para lograr entender estos conceptos. Para comenzar, decir que el concepto de umbral tiene más importancia en la elección de Senado de la República, porque allí queda más claro que la lista o partido político que no alcanza el 3% no tiene derecho a curul alguno. Así haya sacado 500.000 votos, 600.000 la lista, y que entre esos 600.000 hay un candidato con 400.000 votos. Incluso pasó con Gilberto Tobón, 170.000 votos en 2022, no alcanzó la curul porque Fuerza Ciudadana no alcanzó el umbral electoral. Entonces ahí queda muy claro en el Senado el concepto de umbral electoral, alcanza el 3% y ya. Pero el de la cifra repartidora es diferente, y en muchos casos, y en la mayoría de casos yo diría, es mayor que el 3%. Y en las elecciones de consejos municipales está más claro ello. Sobre todo acontece en las elecciones a consejo de Bucaramanga, por ejemplo. Va a haber una pregunta muy clara de un estudiante: es ¿por qué tal lista o partido político logró el 3% de los votos válidos, pero no tiene derecho a curul en el consejo de Bucaramanga? Porque no alcanzó la lista repartidora, que puede ubicarse en 6, 7%. Y si el candidato perdedor, que quedó segundo en la elección de alcaldía de Bucaramanga en virtud de la ley de oposición, acepta la curul, al ser ya no 19, sino 18 curules a repartir, la cifra repartidora sube un poco. Y entonces ya las listas de partidos políticos necesitan más votación entre todos para alcanzar la cifra repartidora, aunque hayan alcanzado el umbral electoral del 3%. Entonces, yendo al Consejo de Bogotá, son bastantes curules a repartir, son 45, pero si el candidato perdedor a la alcaldía, que queda en segunda, acepta, son 44, cifra repartidora más alta. Entonces,
vemos que en esta elección la cifra repartidora se ubicó aproximadamente en 50.000 votos, donde Bogotá más fuerte alcanzó una curul, el Partido Conservador, Partido Colombia Hostal alcanzó una curul, no llegó a los 100.000 para tener derecho a dos, sino llegó a 85.000, así haya tenido 85.000, una sola curul. Liderazgo amplio de renovación avanzada de Bogotá, Lara, Bogotá, 138.000, dos curules, le faltaron 12.000, 15.000 aproximadamente para una tercera curul. Partido Cambio Radical, Partido Mira, Partido de la U, Partido Mira alcanzó con sus candidatos dos curules, Partido Cambio Radical una, la U una, cuatro curules entre todos, le faltaron aproximadamente 33.000, 35.000 votos para una quinta. Partido Liberal sacó 5 curules y estuvo muy cerca de la cifra repartidora, le faltaron aproximadamente 5.000 a 8.000 votos. Centro Democrático, con 358.000 votos, alcanza sólidamente 6 curules. Pacto Histórico alcanza 7 curules y le sobran 26.000 aproximadamente para una octava curul, pero en realidad para esa octava curul le faltan también sus 25.000 a 30.000 votos. Nuevo Liberalismo, 400.000 votos. Ojo, acá 7 u 8 curules está muy cerca de la cifra repartidora, muy cerca, y ahí sí hay que hacer las cuentas con calculadora, las cuentas de cada partido con cuánta votación compite para la siguiente curul. Y si esos 401.000 votos están por delante de la cifra repartidora para 8 curules, las obtiene. El que sí las alcanzó sólidamente es Alianza Verde, porque son 419.000, le sobraron incluso aproximadamente 15.000 votos. Entonces unos 30.000 para alcanzar una novena curul. Entonces este concepto de la cifra repartidora es interesante, porque es un número tal que si un partido político lo alcanza 5 veces, tiene derecho a 5 curules. Si lo alcanza 10 veces, tiene derecho a 10 curules. Pero ¿qué sucede? Para cada municipio o distrito va a ser diferente, porque Bogotá es una cifra repartidora que se calcula con base en los votos válidos dividido entre 44. Pero por ejemplo en Cali, que son 21 curules a repartir, si acepta el candidato perdedor a la elección en Cali 20 curules, entonces se calcula la cifra repartidora sobre ese número. Y ya en Bucaramanga serían 19, son las curules totales del Consejo Municipal, pero si acepta la curul el candidato perdedor a la alcaldía son 18, entonces ese 18 hace que se suba un poco la cifra repartidora. Y esta es la forma como la reforma política es tan importante, es decir, la ley de oposición claramente es otro hito entre las reformas políticas, porque aquí estamos viendo cómo cambiaron las cuentas, como en las elecciones de 2019, 2015, 2011, en todos los casos Bogotá la cifra repartidora se calculaba sobre 45, en Bucaramanga sobre 19, en Cali sobre 21, porque no había eso de que el candidato perdedor tuviera derecho a esa curul en todos los casos, entonces las minorías políticas eran favorecidas. Entonces la ley de oposición que está haciendo está fortaleciendo el concepto de la oposición. Ahora el líder opositor tiene derecho a una réplica televisiva al presidente después de su alocución presidencial. El hecho de que haya una curul de oposición en donde el candidato que perdió en las elecciones presidenciales va al Senado y su fórmula vicepresidencial va a la Cámara, en teoría hacer oposición, veeduría, control político al gobierno, entonces está fortaleciendo el concepto de la oposición. Y la oposición es importante en una democracia porque es la que genera el contrapeso, la que permite que el gobierno no se relaje, porque si se relaja entonces va a tener a su opositor político, su rival, exponiendo a la opinión pública sus errores para él ganar popularidad y quitarle al gobierno para que en la siguiente elección sea el opositor elegido presidente y el candidato que impulsó el presidente no gane. Pero hay un factor a considerar aquí, y es que esta ley de oposición debilita a las minorías políticas, porque acabamos de ver en el cálculo de la cifra repartidora que si el candidato perdedor acepta la curul en el consejo, si compitió a la alcaldía, entonces ya es una curul menos a repartir. En el caso de Bogotá llamó 45 sin 44 y sube la cifra repartidora, y eso perjudica a las minorías políticas, y por ello es muy positivo que se haya permitido estas coaliciones electorales en donde ya de partidos como Partido Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad son conscientes que no van a alcanzar solos los 700.000 votos, o tienen que gastar muchísimo dinero. Partido Mira llegó a 600.000 votos en Cámara en 2018 en su lista, pero ya es muy difícil. Entonces lo que ya necesitan o gastar mucho dinero en publicidad, en estructura política para lograr alcanzar esa votación, pero puede salir mal, pueden gastar mucho dinero y perder. Entonces la figura de la coalición electoral es muy importante, porque ahí ya entonces entre todos suman los 650.000 para lograr entrar ahí a la cifra repartidora con 3 o 4 o 5 curules, y los candidatos más votados van a ser los que van a obtener curul sin importar de qué partido son. Entonces ahí ya entra también la estrategia de cada partido político.